Bueno, sin más preámbulos, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Ya vamos terminando. Bueno, providencialmente, esto no lo habíamos planeado con el pastor Humberto, pero de cada uno de los capítulos, mientras fuimos avanzando y estudiando, nos dimos cuenta de que nos salieron de a 2 mensajes por cada capítulo. Así que hoy vamos a ver la primera parte de Habacuc y dentro de 8 días culminaremos con el libro de Habacuc, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a invitarles a que leamos entonces del verso 1 al verso 6. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya están todos ubicados? ¿Sí? Dijo Wilmer, ya se tomaron un tintico, ya se levantaron de su cama. Bueno, dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su esplendor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Oremos, mis hermanos, y pongamos este tiempo delante del Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por todo este ejercicio de adoración que nos permites hacer. Gracias por cada uno de mis hermanos que de una u otra manera se involucran en este ejercicio y por la adoración en la que somos conducidos hoy a través de la multiforme gracia que tú repartes a cada uno de tus hijos. Muchas gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Como siempre, Padre, rogamos para que tú abras nuestro entendimiento. Perdona, Señor, la escasez con la que yo pueda hablar esta mañana y dirigirme a mis hermanos para hablar de ti. Yo creo, yo confío en la obra poderosa de tu Espíritu que también obra en mis hermanos abriendo su pensamiento, abriendo su corazón y que tú les traes luz para que mis hermanos puedan ver mucho más allá de lo que quizás yo pueda explicar y lo que yo he podido ver. Ponemos este tiempo en tus manos y como siempre, por favor, guía nuestro pensamiento, te lo pedimos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Bueno, mis hermanos, un texto espectacular el que hemos podido estar estudiando durante este mes, creo, el texto de Habacuc. Muy bien, aquí nos vamos a encontrar, mis hermanos, entonces, con un canto de sumisión, de dependencia, de rendimiento, de veneración final de parte del profeta. Así como para que hagamos un pequeño recorderis. Hemos dicho que se ha desarrollado como un diálogo entre Dios y Habacuc. Él pregunta y Dios contesta. Los dos lamentos de Habacuc insinúan que para el profeta su mayor preocupación era su comprensión de la persona de Jehová. Hubo una colisión entre su concepción de Dios y la situación actual de su país y la anunciada invasión y lo que Dios haría en el futuro. Las respuestas divinas provocan algo en el profeta y en el capítulo 3 Habacuc va a elevar una oración de fe y de confianza. Pero también vamos a ver que esto es una hermosa poesía, es como un poema épico. Algunos lo llaman el Salmo de Habacuc. Entonces ahora encontramos al profeta componiendo un salmo de alabanza. Parece que no es el mismo profeta del inicio, ¿no? Antes habíamos visto en él quejas,
dudas, preguntas. ¿Y ahora qué había cambiado? ¿O a qué había reaccionado el profeta para escribir tales cosas? Hace 8 días terminamos con el pastor Humberto en el verso 20 del capítulo 2. Y el verso dice, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová había dicho que todos callaran ante él, y allí termina su diálogo con el profeta. No obstante, Habacuc responde a las últimas palabras divinas. Y ante esa visión levanta un himno, levanta un cántico de victoria que describe la aparición del guerrero divino. Aparece en un carruaje de guerra y es muy interesante que el profeta se dirija de esa manera a su Señor. En su venida, dice la Biblia, que la tierra tiembla. En su venida los cielos y la tierra convulsionan. Mire lo que dice el verso 3 del capítulo 3. Dice, Dios viene de Temán y el santo del monte Param. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. El Señor muestra su dominio en la creación. Llega con sus armas para juzgar a las naciones, como lo había hecho en el Éxodo. Tranquilo, ya dije, ¿por qué metió eso ahí? Ya lo vamos a hablar, tranquilos. Es como un canto de victoria. Este poema está a la altura de Éxodo 15. Les invito, por favor, tomen apunte. Éxodo 15, pero luego lo lee. Este cántico, este poema está a la altura de Jueces 5. Le invito a que tome apunte y lo lea después. Por su tema presenta rasgos comunes también con algunos salmos. Es un poema, ya les digo, épico. Esa primera parte podríamos dividirla, o más bien, este capítulo podríamos dividirlo en 2 partes. Una primera parte que va del verso 1 al verso 15 y la siguiente parte del verso 16 al verso 19. Así que si el Señor nos ayuda, vamos a llegar hasta el verso 15. Acomódense porque esta semana sí hice ejercicio. Así que vamos a ir. Muy bien, vamos al verso 1. Dice la palabra, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. El título del salmo es Oración de Habacuc. Y note que dice profeta. Esta expresión, mis hermanos, indica el estilo de poesía que está redactando el salmo. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Es de pasión, es de entusiasmo, es muy emocionante en su carácter. El título del poema añade una expresión de significado incierto, porque noten que ahí dice en tono de Sigionot. ¿Y qué es eso? Bueno, probablemente se trata de una indicación sobre el tono en que debía ser citado o cantado el salmo en el culto, en el templo. Y quiero que hagamos una observación. Noten ustedes el verso 3. Al final del verso 3 aparece una palabra. ¿La vieron? Selah. Luego en el verso 9 también aparece la misma palabra, Selah. Luego en el verso 13 aparece nuevamente, Selah. Esas palabras, Selah, entonces acompañan ese canto. Y podría ser una indicación para el recitador de hacer una pausa en ese punto para reflexionar. Y esos detalles, el tono de Sigionot, todas esas pausas, Selah, combinados con la parte final del verso 19, veámoslo, la parte final dice, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Todo eso combinado significa que la respuesta de Habacuc fue un cántico, una alabanza acompañada de instrumentos musicales. Es toda una instrucción musical, ¿ya? Observemos cómo la dedicatoria viene al final para el director del coro.
Déjeme se lo ilustro de esta manera. Ustedes han visto a Diego dirigir el coro, ¿no? Entonces Diego muy bien puestecito allá dirige el coro. Bueno, todo eso es un lenguaje y todo eso es una dirección. Notemos también la actitud del profeta. Ya hemos referido que ante las circunstancias difíciles se espera que el creyente que clame a su Señor, ore a su Señor. Habacuc muestra aquí la confianza exigida por el Señor en el capítulo 2, verso 4. El pastor Humberto hizo referencia a esto cuando él explicó: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Esto es lo que nos importa, mas el justo por la fe vivirá. O esto es más bien lo que quiero resaltar del texto. Él cree en la predicción del enemigo invasor, porque el Señor ya lo había dicho. Y vacía su alma en una oración profunda, intensa, en una oración viva, de lo profundo del corazón. Leamos el verso 2. Voy a pedir el favor a Wilmer, que ha estado presidiendo esta mañana la reunión. Voy a ponerlo a trabajar duro hoy. Él va a tener la versión Reina Valera y él va a leer el texto en la Reina Valera y yo lo voy a leer en la versión de las Américas para no despistarlos tanto. Y quiero que hagamos algunas cosas ahí. El verso 2 dice así: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Mi hermano, por favor, lea ese mismo verso en la versión Reina Valera. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Muy bien. Con esa sí se sintieron más cómodos, ¿cierto? La NBI traduce: he oído tu fama. Aunque literalmente el texto dice: he oído lo que tú haces oír. Es decir, se trata de una referencia al mensaje divino o a las noticias de parte de Dios. La palabra del Señor fue escuchada. El profeta entiende lo que Dios ha dicho y cuando él entiende lo que Dios ha dicho dice: y de mí. Una versión dice: lo que oigo acerca de ti y todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. Es el momento para que nosotros hagamos unas preguntas. ¿Dónde escuchó Habacuc lo que temí? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo contó? ¿Ya tiene la respuesta? Porque lo que el Señor transmite es lo que provoca el temor reverente del profeta, ¿cierto? Pensemos. Las intervenciones de Dios en la historia, ¿dónde están consignadas? Claro que sí, están recogidas en las Escrituras. Entonces, lo que había escuchado de Dios, ¿lo sacó de dónde? Lo sacó de su Biblia. Y su fama, la que está aquí, demuestra que es Dios, un Dios justo y misericordioso. Dios había actuado, había visitado la historia y Él podía intervenir en cualquier momento, cuando Él quisiera. Habacuc hablará de las grandes acciones de Dios, haciendo referencia de manera particular a los actos realizados por el Señor en tiempos antiguos. ¿De dónde toma el profeta esa información? Bueno, ese argumento viene de la historia, mis hermanos, de lo que él conocía allá atrás, de lo que él conocía y de lo que él... llena de la Escritura. La oración del profeta es una oración sumisa, es una oración dócil, no apela al mérito propio, más bien él dice: acuérdate de tener compasión. La Reina Valera dice: acuérdate de tener misericordia, ¿cierto?
Entonces es la palabra del Señor lo que estimula la oración y lo que estimula la reflexión para una petición. ¿Cuál es la petición? El texto nos lo dice, que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Avivar aquí es una petición que Dios, porque Dios muestre sus propósitos por medio de una acción vivificante. ¿A qué obra se refiere el profeta? ¿De qué está hablando el profeta? En primer lugar, la conexión más cercana que se menciona lo tenemos unos versos atrás y quiero que vayamos. Capítulo 1, verso 5. Dice así, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Esa es la conexión más cercana que tenemos. Pero si nosotros lo extendemos de una manera más amplia, corresponde a la obra salvífica de Dios en cada una de las etapas en medio de los tiempos. Si repasamos nosotros la historia del pueblo de Israel, desde su liberación hasta la llegada del Mesías, veremos que hay muchas experiencias colectivas que constituyen los grandes avivamientos del pueblo de Dios. Ese sería un buen tema de estudio, ¿no les parece? Ojalá algún día el Señor nos dé y podamos hablarlo. Cuando nosotros examinamos los avivamientos que han existido a lo largo de toda la historia de la iglesia, percibimos ciertos aspectos. Por ejemplo, un profundo sentido de culpa, convicción de pecado, arrepentimiento, renovación de vida y sobre todo, escúcheme bien, sobre todo un retorno a las enseñanzas de la palabra de Dios, que a mi manera personal creo yo como lo principal. Un avivamiento entonces es una manifestación soberana de Dios, en la que Él toma la iniciativa para Él darse a conocer. Note, mi hermano, eso no se trata de una obra humana, no señor, sino que la iniciativa viene de parte de Dios. Puede ser un buen momento, hermano, para que hagamos una aplicación. Mientras estaba preparando la enseñanza dije, sí la hago, no la hago. Bueno, me animé a hacerla. Pregunta, mis hermanos, ¿creen ustedes que hemos de orar nosotros por un avivamiento? Algunos deben estar abriendo sus ojos allá en la casa. Nosotros a veces nos sentimos atemorizados ante ello, pero ¿sabe por qué es, mi hermano? Por el entorno que nosotros vivimos. Y nos sentimos así por lo lejos que este contexto entiende lo que es un verdadero avivamiento. Que no es un montón de emociones locas y por ahí sueltas, no señor. Un montón de manifestaciones ahí raras, sin control. No voy a hablar más de eso. Pero deberíamos, hermanos, nosotros liberarnos de ese temor. La oración, escúcheme bien, la oración del profeta sigue siendo válida para hoy. Oremos por un avivamiento, pero por un verdadero avivamiento. Entendiendo que eso no es como premio a lo que nosotros estamos haciendo o que nosotros decidamos hacerlo con la ayuda de Dios. Es todo lo contrario. Diga conmigo, es una obra soberana de Dios. Wilmer los dejó regados, ¿sí? El avivamiento no es el estado normal de la iglesia, mi hermano. Oraciones como las de Habacuc las hace el pueblo de Dios cuando se da cuenta que el juicio divino va a caer sobre él. Cuando la iglesia es consciente de estar viviendo alejada de la fidelidad al Señor y a su palabra. Cuando se entiende la apatía y la indiferencia como algo normal, es que algo anormal está sucediendo y necesita cambiar. La iglesia es una comunidad que se enfrenta a una enfermedad y con unos enfermos que necesitan ser rescatados de su estado, de su desidia, para volver a tener vida y vida plena. El avivamiento entonces es
consecuencia de haber escuchado la palabra de Dios y temido, lo que produce una convicción de pecado, seguida de una confesión y vuelta al Señor. Ya les digo, en nuestro país se confunde el avivamiento con el fervor. Hoy parece que la palabra de moda en medio de nosotros es avivamiento, ¿no? Se confunde con el entusiasmo, con el servicio, pero eso no es el punto de partida, es el arrepentimiento y una confesión sincera. Y estoy tentado a seguir hablando de lo mismo, hermano. Podríamos referirnos mucho al tema, pero hoy no lo haremos. Me voy a controlar, Señor, ayúdame. Para resumir este punto entonces, ¿qué obraría el Señor? ¿Qué obraría? Juicio, mis hermanos. Juicio es lo que el Señor había dicho. Entonces es como algo como así: Señor, haz lo que tengas que hacer hoy en medio de nosotros para levantar tu pueblo. Así más o menos es como va la idea. Pero también la idea puede continuar algo así como que realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otro tiempo, las proezas que nosotros hemos visto en el pasado, para que nosotros también conozcamos, y aún en medio de tu enojo, en la ira, muéstranos tu compasión. Acuérdate de tener compasión. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Dice, en la ira acuérdate de la misericordia. En las Américas dice, en la ira acuérdate de tener compasión. Mire lo maravilloso de esto, hermano, porque la historia le ha enseñado al profeta que Dios no solo visita para juicio, sino que también visita para salvación. No es una oración sencilla la que el profeta está haciendo. Haz lo que tengas que hacer, podría ser vara, castigo. Pero el profeta también dice, acuérdate. Y pensemos un poquito sobre esa palabra. No es que el Señor se le pase por alto, ¿no? No, eso no es. Este término se aplica a Dios en el Antiguo Testamento, hablando de Él de una manera antropomórfica, más bien para designar su fidelidad a las promesas de Él. Porque se constituirá en una tremenda garantía de la soberanía de Dios. Él se acuerda siempre de la palabra dada para cumplirla con lealtad absoluta. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Habacuc sabe que la invasión babilónica será una demostración de la soberanía y fuerza de Jehová, porque Él lo ha dicho. ¿Lo recuerdan ustedes? El Señor dijo, yo soy el que los envío. Ellos no vienen por su fuerza, es porque el Señor los está mandando. Pero también el profeta anhela que hayan proezas de misericordia. Así como mostró Dios su poder a favor de su pueblo muchas veces en el pasado, dice el profeta, Dios lo hará de nuevo. Verso 2 vamos, ¿cierto? A partir de este verso, del verso 3 al verso 15, el cuadro que el profeta presenta de Jehová es de un Dios verdaderamente glorioso. Y esa visión de la gloria de Jehová se basa principalmente en eventos históricos que mostraron su poder. La sección se puede dividir como en dos partes. Primero, el profeta describe la llegada impresionante de Dios. Lo vamos a ver del verso 3 al verso 7. Y luego habla de su gran victoria del verso 8 al verso 15. Así que acomódense, hermano. Leamos el verso 3 y el verso 4. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su esplendor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. En los versos 3 al 7, Habacuc aparentemente está pensando en la manifestación de Dios en el Sinaí. No menciona ese lugar por nombre, pero otros detalles apuntan hacia esa dirección. Los versos 4 al verso 7 hablan ya ahorita los vamos a ver, de relámpagos, de los temblores por la presencia de Dios. Ambos fenómenos ocurrieron
allá precisamente en el Sinaí. Note, se mencionan dos lugares. Dice, Dios vendrá de Temán. Y también vendrá desde el monte Parán. Todo esto es una área desértica en la zona del monte Sinaí. Luego tomen ustedes un mapita y miran allá. Todo esto está en esa zona del monte Sinaí. Y ese que está ubicada en el desierto. Y ese desierto fue el que cruzaron los israelitas al salir de Egipto. Estos dos nombres nos conducen allí. Algo así como que el Señor viene desde la región del Sinaí. Es decir, el lugar donde Dios descendió y se había revelado a su pueblo y les dio a conocer su ley. Donde estableció un pacto con su pueblo, donde entra en esa relación de pacto con su pueblo. Así ahora vendrá en juicio sobre los que se llaman su pueblo. Dios viene por el sur de Palestina glorioso como el santo y desciende para ejecutar su juicio de una manera triunfal. Recordemos que aquel desierto de Sinaí evoca el lugar en que Israel había comprobado la redención divina. Y ya les digo, allí se había establecido un pacto con Dios. Pero allí también, en ese lugar, perecieron los de la generación rebelde y los de la generación incrédula. La gloria, el poder del Señor son manifiestos en toda la tierra. De manera que dice el texto que la tierra debe llenarse de la alabanza. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. No se refiere a la alabanza de los habitantes de la tierra, sino a la gloria que toda la creación ofrece al Creador. Tanto en el cielo como en la tierra, de una exultación gloriosa a Dios. El profeta ahora es consciente de la omnipotencia de Dios. Por eso es que el profeta dice, mis hermanos, temí. Su gloria trasciende a toda la creación. Eso ya lo habíamos visto hace 8 días. Mire, capítulo 2, verso 14. Eso habló el pastor Humberto sobre esto. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Nos da la descripción de esa gloria de Dios cuyo resplandor es como la misma luz. Vuelvan al verso 3, al capítulo 3, verso 3. Su resplandor, verso 4, perdón, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Un rayo deslumbrante que salía de su mano. Debemos entender que esto es un antropomorfismo, ¿no? Que expresa más bien el poder divino, una figura que nos presenta el profeta para mostrarnos el poder del Señor. Este resplandor procedía de la fuente misma del poder omnipotente de Dios. Cuando Dios visita la historia, lo hace con esplendor. La historia da testimonio de Él. Parece que nosotros a veces como que no somos tan conscientes de esa verdad, ¿no? ¿Dónde vamos? Verso 5. Alístese, Wilmer, hermano. Capítulo 3, verso 5. Delante de él va la pestilencia y la plaga, sigue sus pasos. ¿Sí es eso el texto, hermano? A ver, léalo, Wilmer, en la Reina Valera. De pronto es que yo aquí leí como mal. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Perdón, hice algo mal aquí con el micrófono. Uy, hermano, qué texto. A muchos les enoja estas verdades en la Escritura, pero esa es la gran verdad. Como Dios aparece para un juicio muy terrible, se entiende que su aparición venga acompañada de mortandad. Sí, Señor. Cuando Él visita en ira, delante de Él llegan las plagas terribles y detrás la fiebre asoladora, el COVID-19. Delante de Él va el coronavirus. Sí,
Ese es el Dios de la Biblia y no, estas son palabras de un pastor amigo, dice, ese es el Dios de la Biblia y no lo vamos a disculpar, ese es Él. Ay, hermano, estos días ve uno tantas cosas por ahí en Facebook. Unos dicen, yo no puedo creer en un Dios así, ese no es mi Dios. A ver cómo lo digo de manera que no suene tan fuerte. Si usted dice que ese no es su Dios, déjeme decirle, el problema es suyo. Problema suyo, porque usted entonces lo que tiene es un ídolo. Cuando uno no adora a Dios y no se acerca al Dios de la Escritura y adora a otro Dios, es un ídolo. Este Dios no es como tú y como yo queramos, no señor. Él es Jehová y punto. ¿Y por qué deben ser las cosas así? ¿Por qué deben ser así? Pues muy fácil, hermano, porque Él es el que lo ordena y punto. Suena como fuerte y golpea como duro, ¿cierto? Yo quiero que leamos un texto. Éxodo capítulo 12, verso 29 y verso 30. Voy a esperar a que ustedes lleguen allá mientras yo tomo agüita. Ya nomás descanso. Verso 29 dice, y sucedió que a la noche el Señor hirió a todo primogénito. ¿Lo vieron? El pasaje se refiere a las pestilencias, un medio que se concebía como empleado por Jehová para disciplinar a los hombres. Vuelva a Habacuc. La peste camina delante de él y la fiebre sigue sus pasos. Eso describe perfectamente esta escena. Para el profeta, el Dios de la Biblia, de la historia, es tanto soberano como es omnipotente, que controla todo y todo resulta para su gloria. Y muchas veces hace manifiesto su ira, manifiesta su ira. Hagamos una aplicación aquí. Cuando conoces y crees y pones tu fe en el Dios de la Biblia, eso cambiará nuestra perspectiva totalmente. En estos momentos confiamos en el Dios de la Biblia. Podemos confiar en un Dios que todo lo hace para su gloria y para nuestro bien. Ya dijimos cómo nos lo ha comunicado el Señor. Y miremos cómo lo dice el Señor en el siguiente verso. Alístese, Wilmer. Capítulo 3, verso 6. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Noten que al inicio del texto hay una palabra con la que algunos que han seguido el texto de Génesis, el estudio de Apocalipsis se identifican. Se levantó, dice, y midió la... ya se acordaron, ¿no? Aquí hay una palabra familiar para los que hemos estado estudiando Apocalipsis, midió. Pero note que esa medición que él hace aquí no es de protección, ¿la vieron? Como gigante que sacude la tierra, cuando Dios visita con ira, aún hasta la tierra tiembla. Aquí se presenta la venida de Jehová en juicio. La tierra tiembla cuando Él se detiene, mira las naciones y se estremecen, las viejas montañas se derrumban. Y es importante que recordemos qué información tenía el profeta. Dios le había dicho que vendría un imperio fuerte contra ellos, un imperio poderoso, y iba a venir a acabarlos, a destruirlos. Dios le había descrito el carácter del invasor y recuerdan que lo describió y lo calificó el carácter de ese ejército de Babilonia como temible y como terrible. Recuerda que lo comparó con la ferocidad y la rapidez de animales salvajes. El Señor le dejó saber que el juicio en verdad vendría. Y cuando llegue el juicio será formidablemente terrible.
Ante esto algunos podrían pensar y podrían decir, ver a ese imperio y decir, ¿quién es más grande? ¿Quién podría ser tan fuerte como ese imperio? ¿Quién podría ser más grande que ese imperio? Pues el Señor se levanta en su trono y dice, yo soy más grande que el imperio, más poderoso. Es más, el imperio más poderoso viene con todo lo que tiene porque soy yo quien lo envió. Por eso ha dicho estas palabras en el versículo anterior, mi hermano. Afirma que aquello más fuerte delante de él no es tan fuerte. Afirma el profeta diciendo, sus caminos son eternos. Si notan, al final del verso 6 dice, sus caminos son eternos. ¿Qué impacto tuvo que tener esto en el corazón y en la confianza de Habacuc? Ya hemos hablado cómo él se ha recordado la eternidad de Dios y cómo él había obrado y no se había dejado sin testimonio en el pasado, aún en medio de su pueblo. Mire, veamos ese verso 1, capítulo 1, verso 12. Este texto ya lo hemos nosotros también estudiado y leído. Habacuc se recuerda él mismo la eternidad del Señor. Dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor mío? Oh Señor, Dios mío, Santo mío, no moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Vuelva al capítulo 3. Sí, con solo detenerse y mirar la tierra se estremece, las montañas se desmoronan y las naciones tiemblan. Con mayor motivo, los seres humanos deberíamos temblar en la manifestación de la ira divina, porque los caminos del Señor son eternos. Su conducta es siempre la misma, su carácter no cambia, es decir, es invariable. Verso 7 y verso 8. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Te indignaste, Señor, contra los ríos. Contra los ríos fue tu ira. Contra el mar tu furor cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Si nos guiamos por la forma de la poesía hebrea, que es un paralelismo, las tiendas de Cusán, las tiendas de Madián se refieren al mismo lugar o a la misma región, así como dijimos de Temán y de Parán, ¿de acuerdo? Tengo aquí varios datos, pero no quiero como embolatarlos muchos con esos datos, pero simplemente en un paralelismo con la poesía podemos estar hablando del mismo lugar. Así que todos estos datos, digamos, textuales, lo que nos recalcan es que el Dios vendrá a socorrer a su pueblo, a Judá, y lo hará de una manera majestuosa. Pero quiero que leamos el verso 8 en la versión Reina Valera, ¿de acuerdo? Capítulo 3, verso 8, Reina Valera. Vamos, Wilmer. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Muy bien. La serie de 3 preguntas sirve como una introducción y están formuladas de manera retórica. El verdadero objetivo es señalar la venida del Señor en juicio, en primer lugar, y después la salvación. ¿Por qué viene Jehová? La repetida mención que ustedes encuentran ahí en la Reina Valera de la ira divina, en este verso 8, enfatiza que llega para efectuar juicio. ¿Por qué está airado Dios? Nosotros ya hemos leído en el contexto de este libro por qué está airado. Vamos juntos. Capítulo 1, verso 4. ¿Por qué está airado el Señor? 1:4 dice, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la injusticia.
La ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. El impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Hablar de caballos, de carros y los elementos de la naturaleza como los ríos, el mar, indican entonces, mis hermanos, que Habacuc se está trasladando allá, señalando hacia el Éxodo. ¿Recuerdan ustedes la destrucción del ejército del faraón en el Mar Rojo? ¿Recordaron la canción? ¿Cuál es la respuesta a las preguntas que acaba de hacer el profeta? Vuelvan al capítulo 3. Al fin y al cabo, Jehová no peleará contra la naturaleza, no lo hizo antes, no lo hará ahora. Como en el pasado, cuando logró victorias milagrosas, traerá nuevamente salvación a los suyos. Los versículos de esta sección desarrollan este cuadro del Dios guerrero, del Dios poderoso, omnipotente. Sigamos, verso 9. Voy a leerlo y luego el hermano lo va a leer en la versión Reina Valera. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra. ¿Cómo dice la Reina Valera, Wilmer? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Bueno, hay un acuerdo general entre los eruditos sobre este versículo y es que presenta grandes dificultades para comprenderlo. Y es que este versículo se convierte casi en el más difícil de explicar de este libro. Se ha dicho de él que se han hecho más de 100 traducciones. Pero si nosotros no lo aislamos de su contexto y lo vemos como una continuación de todo el texto que nosotros hemos venido tocando anteriormente, dentro del mismo capítulo, tenemos que hablar dentro de ese contexto del juicio divino. La primera parte se trata de una descripción metafórica del poder de Dios, descubriendo su arco como un instrumento de guerra. Presenta la imagen de Jehová alistándose y comisionando flechas para la lucha, para el conflicto. La palabra de Dios es una palabra segura porque es verdadera. Mire lo que dice al final. Las varas de castigo fueron juradas. La última parte de este verso nos lleva a ver el poder de Dios en la creación. Que su palabra es una palabra segura, verdadera. Verso 10 al verso 12. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. El verso 10 lo podemos relacionar con el verso 6. ¿Ven? Se detuvo, hizo temblar la tierra, miró, hizo estremecerse a las naciones. Hay una referencia entre estos dos textos sobre el temor de los montes. Sin embargo, se acompaña con una nueva metáfora. Note, el profeta contempla la inundación de las aguas como si se tratara de alguien que empieza a gritar y levanta las manos llenos de miedo, como si se estuviera ahogando. El verso 11, el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de sus saetas fueron al resplandor de tu lanza. Se refiere a los dos astros más importantes de nuestro sistema solar, el sol y la luna. Si ellos se detiene la habitual vida de la tierra. Entonces refleja las consecuencias de la venida del Señor en juicio, rodeado de magnífico poder. La lanza con su brillo deslumbrante aquí es también una declaración de su potencia en juicio. Note lo que dice el verso 12, con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste a las naciones. La figura que aparece en el cuadro es la de un labrador que trae su... perdóneme porque en esto sí soy ignorante, no sé, que trae su trincho, trae su pala para limpiar el trigo y para separar el trigo de la paja. Perdona a los que sí saben del asunto, yo dije pala, creo que no está bien.
Verso 13. Saliste para salvar a tu pueblo, a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo de arriba abajo. La primera parte de este verso, hermano, trata sobre el ungido como representante del pueblo fiel. Socorrer se puede traducir aquí también como por liberar, salvar a su pueblo, al pueblo del pacto. Judá enfrentará al impío, sí. Judá enfrentará al imperio de Babilonia y una vez más Jehová tendrá que salir en ayuda de su pueblo, como lo había hecho en el pasado. Porque no solo visita con ira, mi hermano, sino que también el Señor visita con salvación. No solo es para juzgar, sino también para salvar y redimir. Aquí encontramos a Dios salvando a su pueblo mientras destruye a sus enemigos. Un Dios que es bondadoso, pero que también es severo. Claro que sí. La severidad para con sus enemigos y la bondad para con sus hijos. Hagamos una aplicación ahí rápida. La fe cristiana está edificada sobre el fundamento histórico de lo que Dios ha hecho en el tiempo y lo ha dejado registrado aquí en su palabra. ¿Se dan cuenta por qué nosotros debemos conocer lo que el Señor ha dicho aquí? Él está expresando el fin de la casa del impío. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Es decir, desde sus cimientos. Los enemigos del pueblo del Señor serán destruidos con todo el poder del Señor. Verso 14, y hermano, alístese con la Reina Valera. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que interrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. ¿Cómo dice la Reina Valera? Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Entonces notemos esto. Refleja con toda perfección las consecuencias de la maldad, la cual se vuelve contra ellos que la habían practicado con otros. Una práctica de la guerra era que cuando un guerrero era conquistado, como que para humillar a ese guerrero con su misma arma, era muerto. Como hemos expuesto más arriba, como hemos dicho, los caldeos tenían unas prácticas militares bestiales, las cuales se reflejan aquí. Solo que ahora ellos son los que van a tener que sufrir esas bestialidades. Verso 15, mis hermanos. Ya se me está acabando la fuerza. Verso 15. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Perdón que lo cogí así fuera de lugar. Vea ese verso en la Reina Valera, mi hermano. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. No, me gusta más la mía. En el oleaje de las inmensas aguas. Esta visión refleja el gran poder del Señor que ejecuta su juicio sobre los impíos. Habacuc está aprendiendo a vivir por fe, lo recuerdan, capítulo 2, verso 4. Mas el justo por la fe vivirá. Frente a la calamidad, el profeta estaba aprendiendo a cantar alabanzas a su Redentor, a su Señor, a su Salvador. Así como Jehová había librado a su pueblo en tiempos pasados, en los tiempos de Moisés, así mismo lo salvaría ahora, destruyendo a ese imperio, al imperio caldeo que vendría contra ellos. Aquí está la declaración de fe en Jehová. Estos versículos, hermanos, registran entonces la reacción de Habacuc a la visión de Jehová, el Dios glorioso y guerrero de su oración. Y quiero resaltar esto una vez más. La base histórica del pasaje es el cruce del Mar Rojo,
que se toma como tipo de la venida de Jehová, ahora para realizar el juicio que Él se propone hacer. No se detiene ante las aguas, más bien pasa por en medio de ellas, es lo que dice el texto. Marcha por el mar con sus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Se me acabó la fuerza, hermano. Hagamos unas aplicaciones. Para los no creyentes, usted puede decir esta mañana: yo he escuchado de Dios, he escuchado lo que se dice de Él, ya muchas veces me lo han repetido. Pero quiero decirle algo. El temor del profeta es el calibre del Dios al que se está acercando. Cuidado. Y quiero referir unas palabras que a veces uno escucha por ahí. Algunos dicen: Dios es mi parcero. Déjeme decirle que eso es lo más antibíblico que usted puede pensar. Sí, venimos con confianza, pero no nos equivoquemos. Él no es como nosotros. Necesitamos reconocerlo como el Señor del mundo. Y si tú no te has acercado a Él, tú necesitas venir a ese Rey, a ese Señor del mundo, pidiendo por perdón, por el perdón de tu pecado. Porque a ese Dios grande es al que has ofendido y un día tendrás que dar cuentas. El Señor poderoso un día derramará su ira final. Así que no es suficiente que aunque hayas escuchado de Él, es necesario que vengas a reconocerlo como lo que Él es, el Señor y el Salvador. Tu condición no es diferente a la condición del pueblo de Judá. Tú y yo hemos pecado contra el Dios Altísimo. Reconoce tu pecado y ven al Señor pidiendo perdón. Y quiero hacer unas aplicaciones para los hermanos. El profeta dijo: he oído tu palabra y temí. El temor del profeta, vuelvo a repetir estas palabras que las acabé de decir, el temor del profeta es el calibre del Dios al que se estaba acercando. Solo la palabra puede mover lo más profundo de nuestro egoísmo. Al inicio Habacuc preguntó: ¿por qué no haces algo? Le pregunta al Señor: ¿por qué no haces algo? Dios responde. Y ahora en este capítulo, ahora él entiende. Y en el camino del juicio, porque él entiende que el Señor va a enviar juicio, ahora le dice: Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, acuérdate de la compasión. Y mis hermanos, quiero dejarles un motivo de oración. Libérese usted del temor. Nosotros sí podemos orar por un avivamiento. Claro que sí, hermano. Roguemos por un avivamiento, por un verdadero avivamiento del Señor. No por todo esto que nos venden aquí en nuestro contexto de avivamiento. No, por un verdadero avivamiento. Que la palabra del Señor sea expuesta. Y cuando la palabra del Señor sea expuesta, entendamos nosotros nuestro pecado y nosotros nos volvamos al Señor en arrepentimiento y fe. Esta oración es poética, llena de esperanza. El profeta se dio cuenta como Job que a pesar de todas las apariencias y por difícil que pudieran llegar a ser las condiciones, Dios es el Dios de la historia. Él vuelve al pasado y trae al presente lo que Dios ha dicho, y eso lo llena de esperanza. La historia es de Él, mi hermano. Él la controla e interviene cuando Él quiere, porque Él es Dios. El pasado nos enseña que Dios intervino una vez y seguirá haciéndolo, vuelvo a decirlo, cuando Él quiera. El mismo Dios de esperanza que nos salva sigue siendo. No ha cambiado. Iglesia debe seguir creyendo, seguir confiando en las promesas de Dios y tener confianza en que el Señor de toda la tierra hará lo justo.
Cuando nosotros miramos nuestra vida y miramos al pasado, no podemos decir que no hemos visto actuar al Señor. El Señor ha obrado poderosamente. Seguirá haciéndolo, mi hermano. ¿Por qué dudar? ¿Por qué temer? El Señor seguirá obrando poderosamente. Quiero que terminemos este tiempo y quiero que esta mañana hagamos un ejercicio y oremos la palabra. No se vaya a ir de Habacuc 3 porque vamos a volver ahí. Y quiero que busque Éxodo capítulo 15. Quiero que tomemos unas palabras de este cántico esta mañana y hagamos nuestra oración final. Vamos a leer y vamos a hacer de esta oración, de esta lectura, nuestra oración esta mañana, ¿de acuerdo? Vamos a leer hasta, bueno, sería una oración para leerla hasta el terminar, pero vamos a leerla hasta el verso 13, ¿de acuerdo? Y al terminar el verso 13, volveremos a Habacuc 3 y terminaremos con la oración del verso 16 al verso 19, ¿sí me da a entender? Éxodo 15 vamos a leer del verso 1 al verso 13 dije, y luego vamos a leer, ya para terminar, Habacuc 3 del verso 16 en adelante. Y quiero que esta sea nuestra oración para despedirnos esta mañana. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonarán las aguas, se juntarán las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar, y el enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder. Los has guardado, los has guiado a tu santa morada. Quiero que vaya a Habacuc 3 y terminemos, mis hermanos. Verso 16. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace andar. Amén, mis hermanos. Al Señor la gloria esta mañana.